Reflexiones sobre el campo. Un diálogo que nos acerca al agro en Ecuador. Bienvenidos a Reflexiones sobre el campo, el podcast del Instituto Interamericano de la Cooperación para la Agricultura, ICA, Ecuador, donde nos acercamos al alma rural del país y sus protagonistas. Hoy hablaremos de una semilla que ha cruzado siglos, culturas y continentes, el cacao. Pero no cualquier cacao. Hoy exploraremos su raíz ancestral, su conexión con nuestra historia profunda y cómo aún hoy sigue marcando identidad del Ecuador. Nuestro invitado, Francisco Valdés, arqueólogo, investigador y defensor del cacao nacional, fino de aroma. Fue profesor e investigador de la PUCE, vinculado a la Universidad de Guadalajara en México. Desde el año 2002 lidera las excavaciones del sitio arqueológico en Santa Ana, La Florida, donde descubrió vestigios de la cultura mayo-chinchipe marañón, revelando que el cacao fue domesticado hace más de 5.000 años. En la Amazonía ecuatoriana, mucho antes de lo que se creía. Estos hallazgos lo llevaron a recibir la Orden Nacional al Mérito en septiembre del año 2022. Además de su labor científica, ha difundido el valor cultural, agrícola y histórico del cacao fino de aroma ecuatoriano en foros internacionales como exhibiciones en Canadá y en otros países, conferencias en México, en fin. El autor de la obra de las primeras sociedades de la Alta Amazonía, la cultura mayo-chinchipe marañón, ha contribuido a múltiples publicaciones colectivas sobre el patrimonio alimentario en América Latina. Tenemos un tremendo historial, Francisco, bienvenido al podcast de ICA y qué gusto tenerte aquí. Gracias, Renzo. Nos gustaría poder tomar puntos claves con respecto al cacao. Yo soy un chileno impresionado de esto, lo reconozco así y me gustaría que partieras contándonos quizás cuál es la historia sintética, breve para poder aprovechar al máximo el tiempo, pero cuál es la historia que nos cuenta el cacao y que no hemos escuchado como país aquí en Ecuador. Bueno, el cacao es una planta emblemática de lo que es hoy día Ecuador. En los términos arqueológicos sabemos que fue domesticado hace 5.500 años. Pero hay todo un lapso entre los 5.500 años y yo diría que el siglo XVI. En el siglo XVI el cacao es utilizado por los pueblos aborígenes, no tiene aparentemente tanta importancia o tanta trascendencia como tiene en Mesoamérica. Mesoamérica, esta zona entre México, Guatemala, Honduras y demás. Y los cronistas que llegan acá con los conquistadores no le ponen mucha atención. Todo lo contrario de lo que estaba pasando allá en Mesoamérica, donde evidentemente, pues desde que Cortés fue invitado por Moctezuma al palacio en Tenochtitlán y él le ofreció una bebida de cacao y Cortés la tomó y le escupió, dijo, ¿qué es esto? Me están envenenando. No estaba acostumbrado a los sabores. Luego le explicaron de lo que se trataba y dijeron, no, esto es una bebida reservada para los dioses y usted es la reencarnación de Quetzalcóatl y por eso tiene estos privilegios. Ah, muy bien. Bueno, Cortés comprendió de lo que se trataba y vio el beneficio económico que producía entre los pueblos aztecas, los mayas y demás, y dijo, esta planta merece la pena ser conocida, ser cultivada, y mandó a Carlos V, que era el emperador de las Europas, un cargamento importante de cacao con la historia y la importancia que tenía en las Indias. Recalcó el hecho de que el cacao era una planta, era un fruto que servía para preparar una bebida que era muy reconfortante y que ayudaba a los enfermos a recomponerse, ¿no? Esa era más o menos la primera imagen que él dio del cacao. Y llegó a Europa, sí, evidentemente llegó a los reyes, el rey lo disfrutó un poco con la receta ya más occidental que prepararon unas monjitas, dice la tradición, unas monjitas de Puebla, que es un pueblito cercano a México, donde le hicieron al cacao tal como lo conocemos ahora, lo mezclaron con leche, le pusieron canela, le pusieron azúcar. Es decir, rompieron con la tradición mesoamericana del cacao, que era un brebaje, según decían los españoles, amargo y feo, ¿no? Perfecto. Yo tenía la percepción de que esa modificación al cacao, como tú la narras muy bien, había sido en Europa, ¿no? Y fue en México. En México, en la Nueva España, que se llamaba, ¿no? Perfecto. Y era una manera de darle un valor.
agregado, porque una bebida amarga que no dice nada al que no está acostumbrado, pues no iba a llamar la atención. Sin embargo, en Europa llega ya con este sabor, con estas cualidades de ser una planta que ayuda a mejorar la salud, y la nobleza básicamente en España comienza a utilizarla. Poco a poco se va regando entre las casas reales de Europa, ¿no? Va a Italia. Portugal manejaba ya un cacao, ¿no? Porque Portugal entró a América por el Amazonas, si se quiere, por la costa del Atlántico. Por la costa brasileña. Exactamente, lo que toda la conquista de Brasil. Exacto, y ellos se topan con el cacao y ya comprendían el valor que tenía el cacao en Europa. Entonces los portugueses se aprovechan de los brasileros, los nativos locales, para intercambiar con ellos. Cuentan los cronistas que los nativos no la cultivaban, sino la cosechaban en los árboles salvajes en la Amazonía, y que la utilizaban como moneda con los portugueses, porque con eso ellos podían cambiar para machetes de hierro, collares de vidrio, o sea, etcétera. Todo el desarrollo del metal. Exactamente, porque ellos no lo conocían. Claro. En el siglo XVI el metal se introduce a América, y naturalmente los pueblos nativos tenían interés en las hachas de piedra. Son una cosa, los machetes de acero son otra cosa. Completa. Entonces el cacao fue introduciéndose poco a poco, ¿no? Pero siempre a nivel de élites. Es hasta el siglo XIX más o menos que el cacao, el chocolate ya transformado, se populariza, y probablemente gracias a la acción de Estados Unidos, que comprende el valor y comienza a producir en serie estas barras que hoy día son tan populares en el mundo. Ya, ¿no? pero retrocedamos en el tiempo, porque estábamos en el 1500, ¿no? Con Cortés, con los portugueses entrando por Brasil, ya habiendo tenido una conexión con el cacao importante. Eso. Y por este otro lado, por el Pacífico, ¿no? En Ecuador se empieza a entender, ¿no? La lógica de los españoles ya colonizando. Se empieza a entender la importancia que tenía el cacao. Y se va a México, voy a tratar de hacer una especie de síntesis, ¿no? Así es. Se va a México y cambia este amargor que es propio del cacao, ¿no? Y lo transforman finalmente en chocolate, y llega a Europa como barra ya o sea, ya básicamente con un sabor mucho más dulce, ¿no? Y se mantiene en la élite. Y ahí me gustaría detenerme quizás. Claro. En esta Europa de élite, en esta Europa que consume, en esta Europa donde solamente las familias que pertenecían a las oligarquías podían consumir el cacao. No era un producto que estuviera a disposición del pueblo, ¿no? Así es. Y ahí me gustaría que me contara ese detalle. Bueno, es notable, ¿no? Porque el cacao llega a Europa como un producto raro, como un producto escaso. Solo los españoles tienen la posibilidad de introducir a América, digamos desde América a Europa. Bueno. Los portugueses medio que están contrabandeando con un cacao amazónico, ¿no? Vale. Y aquí lo chistoso es que para los españoles este era un producto exclusivamente de Nueva España, de lo que es México, de lo que era Guatemala y compañía. Y estaban al tanto que los otros estaban metiendo cacao, pero decían, no debe ser de buena calidad. En fin, tenían pequeños problemas por allá. Lo interesante es que cuando los conquistadores llegan a lo que es hoy día el Ecuador, casi unos 15 años, casi 20 años después de lo que llegaron a México, ellos se encuentran con árboles de cacao, pero no le dan mucha atención. Los cronistas no le ponen mucha atención porque dicen, claro, son árboles de por acá, seguramente estos trajeron los antiguos mexicanos. Inclusive hay quienes piensan que fueron los españoles los que introducen el cacao en Sudamérica. Mira, ¿no? los cronistas Los cronistas no le pusieron mucha importancia perfecto. en Sudamérica. Dicen, sí, hay unos árboles viejos acá, pero no se sabe exactamente de dónde vienen. Y los nativos de acá no le habían dado tanta importancia como tenía entre los mayas o entre los aztecas. Perfecto. ¿Por qué? Porque para ellos era una planta importante, pero sobre todo una planta medicinal, ¿ya? Más que un alimento. Y esa es una distinción clara con lo que estaba pasando en Mesoamérica. Y para los incas y los aztecas, un elemento de los dioses, ¿no? Un cacao. Claro, para los mayas. ¿Para los mayas particularmente? Así ¿O para es. los incas igual? No, para los incas no. Los incas no conocían el cacao. Digamos, era un elemento que estaba por aquí, pero no le daban mucha atención, no le daban mucha importancia. ¿Y hay alguna nota histórica que plantee el por qué esta diferencia? No, pero justamente cuando se estudia el cacao por acá, cuando comienza a estudiarse el cacao, y se ve que la mayor parte del cacao se encuentra en la Amazonía, en la costa lo hay,
pero dicen, bueno, seguramente los pueblos bárbaros de la Amazonía no supieron aprovechar el cacao y no le dieron la importancia, la trascendencia que tenía en Mesoamérica. Cosa que se puede dudar, ¿no? Como vamos a conversar luego. Porque si bien para los españoles, los conquistadores acá en Sudamérica, no tenía la trascendencia que tenía por allá, porque no era considerado el alimento de los dioses como era por allá, acá dijeron, bueno, es un producto y comenzaron a cultivarlo, las plantas que estaban aquí, porque se dieron cuenta que en Nueva España era un producto de alto valor. Claro. Es increíble, pero con la conquista y todo aquello y las enfermedades, en México se deja de producir el cacao en cantidad como lo hacían. Y para comienzos del siglo XVIII, Guayaquil se convierte en la principal puerto de exportación de cacao hacia México y de México hacia Europa. Mira. Es increíble, ¿no? ¿Y por qué? Porque acá vieron que se daba muy bien, la calidad era buena y los españoles apetecían cacao que mandaban al Nuevo Mundo. Mira la ignorancia, yo habría pensado que yo tenía claro que Guayaquil se transforma en un puerto principal, ¿no?, de exportación de cacao, y ahí era lo que yo te contaba hace un rato, ¿no? Las haciendas de Bolívar, cuando ya Bolívar en el fondo empieza con la gesta libertaria Claro. de la América, a propósito de colocar a disposición justamente su finca, ¿no? O sus tierras. Yo me hubiese imaginado que de Guayaquil salía directamente a Europa por quizá el Estrecho Magallanes. Bueno, era mucho más largo, ¿no? Claro, claro, Todavía era más extremadamente fácil largo. llegar yo que decía hasta Panamá, no había el canal, Claro. pero se hacía el trasmonte Por tierra y de ahí seguía para allá, claro, pero claro. todo eso era todavía Nueva España. Claro, perfecto. Esa era un poco la idea. Que haya habido en Venezuela no es nada raro, porque era parte de. Claro. Bolívar tenía sus tierras allá y había cultivos Sí, de sí, cacao desde la época española, Claro, ¿no? claro, claro. Y probablemente desde época precolombina. Claro, no probablemente, seguramente. La Gran Colombia, ¿no? Claro, claro que sí, Todo claro este que espacio de la Gran Colombia. Así y el es. cacao se transforma finalmente en parte del PIB, ¿no? Del Estado de la Gran Colombia, Así es. donde se transforma en un elemento principal de desarrollo económico del sector, ¿no? Bueno, en gran parte, ¿no? Sobre todo para lo que es Ecuador, porque era un producto de gran producción. Por eso es que se sacaba tanto. En el Perú no tanto porque el clima no le favorece. Hay buen cacao hasta Piura, digamos. Perfecto. En la costa. En la Amazonía es otra historia. Y en Colombia, bueno, tenemos toda la costa colombiana en esta parte que no es muy propicia, hay que meterse, no hay buenos puertos sobre todo para sacar. Perfecto. Toda esta parte antes de llegar a lo que va a ser el Darién. Claro, si se entonces quiere. parece ser que la costa ecuatoriana Producía y sacaba. Y exportaba. O sea, tenía logística en el Exactamente. fondo y tenía capacidad en rutas para poder hacer salida al puerto. Cuando Ecuador no era Ecuador y era la Real Audiencia de Quito, que Perfecto. era el nombre propio, al comienzo era importante todo lo que era la exportación de telas, ¿no? No me acuerdo la palabra, de bayetas, me parece que era la palabra que se utilizaba. Pero hubo una crisis, y probablemente con el algodón, no sé exactamente, y decayó la producción de bayetas, y el cacao se convirtió en el principal producto que salía de la Real Audiencia de Quito. ¿Y a dónde se iba para el norte, se iba para Europa, atravesando el canal. Claro, o sea, si nosotros hoy día hiciéramos el comparativo, que Ecuador es un país petrolero, que exporta banano, en esa época estamos hablando del 1600, 1700, así es, casi comienzos del 1800. Colocábamos al cacao como el elemento principal de Así desarrollo es. de este territorio. Era ¿no? lo que sustentaba la economía de la Real Audiencia de Quito de alguna manera. Mira. Y eso, establece finalmente un desarrollo del territorio, se empiezan a desarrollar tecnologías, se empieza a desarrollar caminos, se empieza a establecer la oligarquía, ¿no? El propio desarrollo, pero lo que más me impresiona, y hemos conversado, tuvimos la oportunidad el año pasado de poder conversar, Francisco, tú nos contabas, bueno, pero todo esto pasa y hay un origen, hay un lugar donde existen fehacientemente elementos históricos que permiten, en el fondo, demostrar que es el lugar de origen de la domesticación, diría yo, ¿no? Del cacao. Así es. Y llevar el cacao a un elemento distinto, a más bien un líquido fermentado, a otros estados, ¿no? del cacao. Y ahí quiero que me cuentes cómo fue esto, cómo pasó, cómo ocurrió, cómo Ecuador se transforma
en el origen del cacao, cómo Zamora Chinchipe, cómo todo este sector finalmente se desarrolla en torno a esto. Claro. Damos un salto de la historia. La historia es el relato escrito, ¿no? Sí, sí. Y tenemos que entrar a la época precolombina, donde no hay relatos escritos. O sea, y ahí estamos hablando de interviene él. la arqueología, ¿no? Sí. Yo qué sé, antes del siglo XVI. Antes de que lleguen los conquistadores acá llegan más o menos en 1532, ¿no? A México llegaron hacia 1500, Sí. 1515, Sí. pero acá concretamente, como dijimos, no sabía gran cosa del cacao. La arqueología interviene, nuestros estudios en la provincia de Zamora Chinchipe, en la Alta Amazonía, nosotros comenzamos los estudios arqueológicos ahí sin tener idea que íbamos a encontrar cacao. Se sabe que hay cacao en la Amazonía, pero se pensaba que ya son productos introducidos, cultivados de una cierta, quizás desde el siglo XVIII se pensaba que ya estaba el cacao ahí, como era un factor era importante en la economía de la Real Audiencia. ¿Y había comercio entre pueblos originarios? Cacao versus PS. Vamos a llegar a eso, ¿no? Vale. Me estaba adelantando. No importa. Hoy día sabemos que el cacao es originario de la Amazonía. Y los portugueses se dieron cuenta de eso. Ellos no necesitaban irse a México para conseguir el cacao. El cacao estaba en la Amazonía. Pero hay variedades de cacao y hay calidades de cacao. El cacao más común es lo que ahora se llama la variedad amelonado. Es una de las 24 variedades que hay acá. Es un cacao que crece en la Baja Amazonía, en la parte baja y cerca del Atlántico, llamémosle ahí. Perfecto. Pero a medida que uno va subiendo se va acercando en altura, ¿no? en altura, a la cordillera, casi a la cordillera de los Andes. Ahora, no necesariamente es mucha altura, ¿ya? Porque lo que se llama la Alta Amazonía comienza en la vertiente oriental de los Andes y estamos a alturas de 400, 600, 700 metros sobre el nivel del mar, que contrasta con la Baja Amazonía, que está entre 0, que es la oriental, 200, ¿no? Claro. Exacto, la costa que va hacia el Atlántico, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los pueblos lo conocían, el cacao era un producto de la Amazonía. Sabemos, y gracias a los estudios biológicos, que hay cacao en la Amazonía y en realidad en el mundo desde hace 10 millones de años. Está presente el cacao en la Amazonía. Mira. Pero no es el cacao exactamente como lo conocemos ahora, ¿ya? Perfecto. Es un cacao en estado silvestre que está emparentado con una variedad salvaje, llamémosle, que se llama errania. Son las dos hermanas del cacao originario. Vale. La errania es la más silvestre, digamos, la menos influenciada por el hombre, y el cacao, seguramente por una selección que el hombre va haciendo poco a poco, porque prefiere ese que es más dulce, o yo qué sé por qué razón lo hicieron, se fue diferenciando. Si el cacao hay desde hace 10 millones de años por allá, todo el proceso de la domesticación, es decir, cuando el hombre comienza a utilizarlo de una manera un poco más consciente. Luego voy a explicar qué significa domesticación. Domesticación de plantas o animales es cuando el ser humano interviene genéticamente en la reproducción de la planta o del animal. Es decir, él es el que controla cuándo voy a reproducir la planta. Claro. Y esto lo hace a partir de que ha comprendido los ciclos vitales, de cuando las plantas, la semilla germina y todo lo demás. ¿Ya? Entonces sabemos que hay cacao en la naturaleza desde hace mucho tiempo, pero ¿desde cuándo es que el hombre comienza a producir y a utilizar el cacao? No solo de manera casual. Sabemos, por ejemplo, que cuando uno está caminando por la selva y se le acabó el agua y se muere de sed y ya no aguanta, ve un cacao y lo que se acerca, coge, saca una mazorca, la rompe y comienza a chupar las pepitas. Adentro tienes una almendra, la almendra está recubierta por un mucílago, por una especie de carnosidad, que tiene un sabor muy agradable, a veces es agridulce, a veces un poco más dulce, a veces un poco más agrio, pero uno chupa eso, la mastica. La pepa la bota, no le interesa inicialmente, ¿no? Claro. Luego se comprenderá el valor de la pepa. Pero el hombre inicialmente buscaba, porque eso hacían los animales, los monos, las aves, los murciélagos, las ardillas, por ejemplo. Sacaba la almendra. Chupaba la carne, botaba la almendra. Escupía la almendra. Exacto, la almendra caía y por el proceso natural la almendra germinaba o no germinaba. Bueno, claro, dependiendo de las condiciones. Esa fue la manera natural de la dispersión del cacao. El ser humano se convierte en un elemento de la dispersión también, pero de esta manera. Pero él va comprendiendo
que cuando él recoge estas semillas, cuando él recoge las mazorcas y las va llevando al campamento donde él está viviendo, estamos hablando todavía en época de cazadores, recolectores, llegan a su campamento, tienen ahí y pueden tomar a voluntad las pepitas, ¿no? No la almendra, pero sí la carne, y se dan cuenta que pueden mezclar el mucílago con agua, lo aplastan y tienen una bebida refrescante. Claro. Lo que no se dan cuenta inmediatamente es que, y quizás se dieron cuenta accidentalmente, es que si le dejas a esa bebida 4 o 5 días, la bebida comienza a fermentarse por el alto contenido de azúcar que tiene. Claro. Y lo encuentran muy agradable, ¿no? Se convierte en una bebida cordial. Claro. Y probablemente comienzan a hacer voluntariamente chicha de cacao, tal como aprendieron a hacer la chicha de maíz, la chicha de yuca, ¿no? En fin, el hombre comprendió que si se deja fermentar las bebidas que tienen determinados componentes, como el azúcar, como el almidón, se convierten en bebidas alcoholizadas y dependiendo de qué tanto tiempo les dejas, son buenas para consumir o pueden ser hasta peligrosas para consumir. Pero comprendieron que 4 o 5 días era una buena dosis y ya tenían una bebida agradable, un cordial, que entre otras cosas suelta la lengua, ¿no? Por eso no hay bebida, no hay ceremonia o no hay fiesta donde no hay una bebida fermentada, ¿no? Una bebida fermentada, alcohólica que pueda divertir a las personas. Exactamente. Entonces estamos ya, el ser humano interviene, está cambiando al cacao de su lugar de especie natural, lo está llevando a su campamento, le ha cambiado de medio, aunque sea solo a 2 o 3 kilómetros, aprovecha el mucílago, bota las semillas, se da cuenta que las semillas germinan ¿y qué es lo que está pasando? Al haberlo quitado de su ambiente natural y le trae otro ambiente, hay factores, el factor como el suelo, los insectos que polinizan eso, le van cambiando poco a poco la variedad, el sabor. Y él comprende que lo puede él sembrar en otros lugares. Él controla la reproducción de la planta. Y no solo eso, sino que controla que lo puede ya, la planta crecida la puede llevar a otro lugar. O sea que es no solo la semilla. Es la primera agricultura, ¿no? Exactamente, esto es el inicio de la agricultura. Y esto es fundamental porque el ser humano no está consciente. Yo a menudo se me escapa y digo, el hombre lo hizo, ¿no? En realidad muy probablemente fueron las mujeres, porque son las mujeres, como todavía en el campo, las que tienen el contacto directo con la reproducción de las plantas. Esas están atentas a cuándo germina, cuál es la calidad de la planta, cómo cambio, en fin. Entonces es muy probable que hayan sido las mujeres las que hayan intervenido en la domesticación del cacao y de muchas otras plantas, evidentemente. Tiene que ver con la recolección. Exactamente. Que hacían los procesos de recolección en la selva y que los llevaban finalmente y dice, mira, a los campamentos. Esta variedad es más sabrosa, vamos llevando acá, etcétera, etcétera. Y se empezaron a dar cuenta de las condiciones climatológicas de altura distintas. El mismo suelo, este es más, yo que sé, más ácido, este es más calcáreo, cualquier cosa de esas. Y ahí empezaron a aparecer las variaciones de cacao. Todo esto lo sabemos gracias al trabajo arqueológico, porque como te dije, cuando entramos a la provincia, pues no teníamos idea de lo que íbamos a encontrar, el cacao, ni siquiera que íbamos a encontrar pueblos que tenían ya una noción de la agricultura, porque se venía repitiendo el viejo estigma de que los pueblos amazónicos son cazadores, recolectores, pescadores y que viven en un estado de barbarie, que son salvajes. Es todo lo contrario de lo que es la civilización. Y desgraciadamente, pues los españoles se toparon con los famosos bracamoros, eran los pueblos nativos que estaban en la Amazonía, en esta parte de la Amazonía, y los bracamoros eran unos pueblos que hoy día resultan ser ellos los abuelos, los bisabuelos de los shuaras, de los ashuaras, de todos estos grupos que antes se los denominaba los jíbaros. Hoy día ya nadie utiliza esa palabra porque lo consideran como una palabra despectiva. Pero ellos son los abuelos, los bracamoros. Bracamoro es una deformación de la palabra que dieron los incas, que trataron de hacer lo mismo, trataron de introducirse en la Alta Amazonía para aprovechar de los recursos. ¿Y de qué recurso en especial? Del oro. ¿Ya? Porque sabían que los ríos de la Amazonía venían cargados con oro. Entonces ellos iban a buscar eso. Y también las plantas medicinales que había en la Amazonía. Los incas trataron de meterse allá. Los pucamoros, porque así les pusieron el nombre, pucamoro, pintados de rojo, puca significa rojo, moros, los pintados de rojo, eran los guerreros que les vencieron a los incas. Los sacaron en quema, entraron ejércitos de 10,000, 15,000 incas para conquistar allá, y los pucamoros o los bracamoros, como se les quiera llamar, con un esquema de guerra de guerrillas, los aniquilaron.
Mira. Al punto que para 1540 más o menos, no quedaba un solo inca por ahí. Había comenzado ya la conquista. Los primeros españoles estaban entrando ya para la Amazonía. Los modelos de guerrilla, para que la gente pueda entender cuando escuche esto, son pequeñas, digamos, intervenciones de guerra rápida. Aparecen y desaparecen. y desaparecen. Como ellos conocen el bosque, conocen el terreno, pues ellos dominan eso, entran, les atacan a un ejército conglomerado de ejército, los aniquilan y se esconden de nuevo. Entonces era toda la manera contraria de cómo peleaban los incas. Entonces hay una anécdota, ¿no? Las tropas de Huáscar, había la guerra entre Huáscar y Atahualpa, ellos estaban tratando de meterse en esta parte de la Amazonía porque se enteraron de que Atahualpa en el norte se había metido hasta el Napo y tenía relativo éxito. Entonces Huáscar, que no quería quedarse atrás, se metió para allá y se topó con los bracamoros. Perfecto. Los bracamoros le metieron tal paliza en 3 ocasiones que tuvieron que salir corriendo. Y Huáscar, muy bravo, les dijo, miren, ustedes me vuelven al Cusco, pero me vuelven vestidos de huarmis. No han sabido pelear como hombres, regresan vencidos, vestidos de mujer. Es un lenguaje que hoy políticamente no es muy correcto, pero así era el Inca, ¿no? Y les obligó a volver al Cusco vestidos de mujeres. Mira. Es chistoso, ¿no? Pero eso demuestra que los amazónicos defendieron su tierra y defendieron su identidad. Y eso está escrito en crónicas que tú tuviste acceso y que hoy día la gente tiene capacidad de poder revisar. Totalmente. Hay un cronista que se llama Miguel Cabello de Balboa, que escribió mucho. Él tiene una crónica que se llama América Austral. Y él describe todo esto y describe la pelea. Y menciona por primera vez a Palanda. Mira. Palanda es donde hemos estado trabajando nosotros. Y él dice que en Palanda, al frente de Palanda, en un sitio llamado Moronamá, pero en Palanda mismo, es donde fue la última pelea entre los bracamoros y los incas. Y tenemos nosotros testimonio de aquello, ¿no? Hemos encontrado la zona donde están las armas regadas y demás y demás. Es todo muy interesante porque además, cuando yo escucho tu reflexión y la narración de esta historia, uno se tiene que posicionar en ese momento histórico del planeta, ¿no? Así es. Donde no había límite administrativo geopolítico, no existía, o sea, lo quiero decir en simple, pero no estaba ni Perú, ni Bolivia, ni Chile, nada. Solo habían pueblos originarios que estaban en el fondo en esta disputa con el colonialismo español, finalmente. Había, para aclararte, había el virreinato de Lima, claro, era el virreinato del Perú, y la Real Audiencia de Quito era parte de ese virreinato. ¿Ya? No habían las fronteras políticas que conocemos ahora, pero cada región tenía una identidad. La Real Audiencia de Quito era independiente, digamos, jerárquicamente dependía del virreinato de Lima, pero no tenía nada que decir. Yo me acuerdo haber leído alguna vez cuando pequeño Cautiverio Feliz en Chile, un libro que hablaba justamente de un español atrapado por los mapuches, donde finalmente cuenta la historia de lo que significaba vivir en este pueblo. Tenemos muy poco tiempo, yo quizás plantearía a nuestro equipo hacer un 2 y 3 capítulos de esta historia, porque es muy buena, pero yo me querría, ahora, yo podría seguir hablando toda la tarde de historia y me encanta que me cuente esto, pero si nosotros pudiésemos llevar esto a lo actual, a ¿Cómo finalmente crees tú que se conecta el ecuatoriano hoy día con el cacao? ¿Qué nos falta para conectar al Ecuador con el cacao? ¿Qué crees tú que debiese pasar para que hubiese una simbiosis, una síntesis, una conexión entre los relatos de las personas y que se sienten identificados con el cacao como quizás otros pueblos se sienten identificados? No sé, Argentina con su tango, con su historia, con la carne. Con la carne, con todos sus temas, ¿no? ¿Cómo crees tú que debemos afrontar y enfrentar este reto? Hay que verle al cacao de 2 maneras, ¿no? Desde la época, como dijimos, desde la época de la colonia comenzaron a haber plantaciones de cacao en la costa. En la Amazonía no habían plantaciones. En la Amazonía tenías a los pequeños grupos que vivían dispersos y que tenían sus cultivos en pequeños huertos, en pequeños jardines. De alguna manera, esto es lo que le salvó al cacao en un momento dado. En el siglo XIX, al final del siglo XIX y sobre todo al comienzo del siglo XX, comienzan a caer las enfermedades en el cacao. Y viene la peste. Ecuador era el principal productor de cacao hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Coincide con la Primera Guerra Mundial, vienen las pestes y se aniquilan prácticamente los cultivos de cacao. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un monocultivo, no hay la biodiversidad que es lo que protege. Obvio.
Y hemos tenido 2 o 3 booms del cacao en la historia ecuatoriana, pero básicamente ha sido siempre el cacao de la monocultivo es destrozado por las pestes. Pero en cambio el cacao amazónico, de donde se origina, se mantiene y se mantiene con su riqueza, con su sabor. El cacao fino de aroma atravesó los Andes hace 5.500 años. Este pueblo que se llamaba la cultura Mayo Chinchipe, que era contemporánea con la cultura Valdivia, le llevó, porque tenía interacciones entre la alta Amazonía, la sierra y la costa, le llevaron el cacao a Valdivia y a partir de Valdivia se regó por toda la costa. Y llegó a Panamá y eventualmente llegó hasta México y Guatemala, unos 1.500 años después de haber salido de la Amazonía. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay que saber cultivar. Nosotros estamos empeñados en que se vuelva al cultivo, no en grandes extensiones, donde estamos sujetos a las plagas y a las enfermedades, sino en pequeñas propiedades, para que el campesino que tiene una pequeña estancia le saque provecho. El cacao y el café son las 2 únicas plantas en el mundo que nunca bajan de precio. Siempre están cotizadas en las bolsas de Londres, en la bolsa de Nueva York. Y la calidad del cacao ecuatoriano, de la alta Amazonía, es un cacao que se vende solo. Es decir, la calidad hace que sea muy apetecido por los chocolateros europeos, los americanos. O sea que lo que tú me dices es que debiésemos, o lo que yo puedo extraer de lo que tú nos cuentas, es que las personas debiesen entender el cacao como un elemento natural y propio del Ecuador y un gran producto de exportación. Así es. Muy valorado fuera del Ecuador, ¿no? Así es, así es. Y que puede ser producido de otra manera, no con las grandes plantaciones que están sujetas a enfermedades y que tenga mayor beneficio para los pequeños agricultores. Quizás bajo la lógica de las chacras, ¿no? Exactamente. Hay justamente la chacra del cacao amazónico en todo lo que es la provincia del Napo y compañía. Sí. Y nosotros estamos tratando de hacer lo mismo en la provincia de Zamora Chinchipe, de donde es originario el cacao. Ahí se evidenció arqueológicamente el cambio genético de la planta, del estado silvestre a la planta cultivada. Con esa gran vasija que yo tengo una réplica por ahí guardada, que finalmente demuestra que el origen está ahí, ¿no? Esa vasija contenía una bebida de cacao. Perfecto. Y esa bebida de cacao probablemente fue una chicha de cacao. Perfecto. ¿Ya? Francisco, yo te quiero dar las gracias por acompañarnos. Francisco Valdés, arqueólogo, investigador y defensor del cacao nacional fino de aroma. Te quiero dar las gracias por tu tiempo. Entiendo que te vas a Francia el lunes. Así que te deseamos un muy buen viaje y espero poder encontrarme contigo a tu vuelta, ¿no? Y poder hablar del capítulo 2 de esta historia. Con todo gusto, Renzo. Que yo creo que a las personas les encanta y como me encantó a mí en su minuto, y que yo creo que las personas tienen también el derecho a conocer la historia del origen de las cuestiones y las cosas que tienen aquí, al lado suyo, ¿no? Así es. Muchas gracias. A ti, Renzo. Gracias a las personas que nos escuchan y, bueno, invitados para el próximo capítulo de este podcast que finalmente establecemos como reflexiones sobre el campo desde el ICA Ecuador. Muchas gracias. Esto fue Reflexiones sobre el campo. Un diálogo que nos acerca al agro en Ecuador. Una producción del ICA Ecuador y Corape.